Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo segmento de Mi Huella, este programa especial de Utopía Ecuador, en donde con nuestros invitados conversamos sobre este apasionante tema de la sostenibilidad. Y como siempre, nuestro agradecimiento a la Universidad de Hemisferios por permitirnos grabar este programa en sus estudios. En esta ocasión queremos dar la cordial bienvenida a José Ignacio Morejón. José Ignacio es director de Sistema B en el Ecuador. Gracias a ustedes y gracias a ti por este espacio. Sistema B es una organización que está presente en más de 67 países y tiene un propósito específico que es impulsar un modelo económico más inclusivo, equitativo y sostenible. Y esto lo hacemos porque creemos que uno, es necesario, y dos, a través de las empresas. ¿Por qué a través de las empresas? Porque creemos que el sector privado, siendo uno de los actores importantes y relevantes en esta gestión de cambio que se necesita realizar, es quizás el más versátil y el que tiene un interés directo económico en que haya sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero con la sostenibilidad? Me refiero a que tanto los temas y elementos sociales, ambientales, de gobernanza se mantengan estables en el tiempo para que así podamos de alguna u otra manera asegurar, sí, rentabilidad en el tiempo de una empresa, pero también soluciones a las problemáticas sociales y ambientales que hoy afligen al mundo y a la población global. Si quitamos de esa definición al sector privado, a las empresas sobre todo, José Ignacio, ¿qué es para José Ignacio la sostenibilidad? Yo creo que la palabra lo dice y es cómo me sostengo en el tiempo. Y para eso se necesita obviamente tener una capacidad importante de adaptación, de resiliencia y capacidad también de ver y entender el entorno. La sostenibilidad en sí podríamos llamarle que es una ciencia con data detrás, con números detrás. Di tú, están temas ambientales como el tema del cambio climático. Hay mucha data detrás. En base a eso, ¿qué tipo de decisiones tomo para, uno, minimizar mis riesgos y dos, aprovechar las oportunidades? Haciendo un análisis riguroso en base también a una gestión rigurosa de esos impactos que yo como persona o yo como empresa o yo como Estado estoy generando en mis distintos públicos de interés. Pero a partir de esa definición parecería que el tema sostenible y sostenibilidad únicamente estaría atado con el ambiente. No, y te estaba poniendo como un ejemplo el tema ambiental, pero sin duda el tema ambiental siendo social no existe y viceversa. Hay que entender, y creo que hoy día en el Ecuador lo vivimos muy claramente, el desencanto social y las movilizaciones sociales que hemos vivido en los últimos 4 años, 5 años, responden a un tema profundo, ¿no es cierto?, que tiene un impacto precisamente en el riesgo y en la gestión de las empresas. Cuando lo ponemos a este elemento social de la mano con el análisis de riesgo empresarial, pues comenzamos a entender lo que comúnmente se conoce como el ESG o ASG, lo ambiental, lo social y la gobernanza. A eso tienes que vincularle obviamente también el tema ambiental, porque las dos cosas están interconectadas. Aunque no lo veamos hoy de manera tan clara, nosotros somos lo que es nuestra coyuntura y lo que es nuestro contexto. Y no estamos, digamos, nosotros como individuos, pero tampoco como sociedad, libres de el peligro, digamos, llamémosle así para ponernos medios fatalistas, el peligro de lo que puede significar una catástrofe climática como es lo que probablemente se viene, o la deforestación impresionante que tenemos que nos ha generado hoy en esta generación, ¿no es cierto?, perder más del 60% de las especies en el mundo, las que hemos registrado. Entonces, la lógica es entendernos como interdependientes entre lo social, entre lo ambiental y reconocer que hay una simbiosis, que hay esta relación beneficiosa, pero que cuando uno de los elementos se altera, sea social, sea ambiental, sea la ranita de la Amazonía o el bosque en su totalidad, o sea, la desnutrición crónica infantil o la pobreza extrema,
¿no es cierto? Entonces vemos que eso tiene un impacto luego en nuestro día a día y en las proyecciones de futuro que tenemos. Y antes de hablar de proyecciones de futuro, porque es un tema obviamente importante en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, vamos a esa parte individual, al individuo. José Ignacio Morejón, ¿en qué momento hace clic con estos conceptos y sobre todo, lo más importante, cómo es esa vivencia diaria para poder de alguna forma predicar lo que se dice en lo que se hace? Esta pregunta es existencial y creo que me lleva a mi época de la universidad. Yo estudié Derecho y desde el primer año de Derecho no encontraba la razón o la justificación que me mueva desde adentro para seguir estudiando esto. Entendía la practicidad del estudio de Derecho, pero algo me faltaba. Y ahí fue cuando tuve la primera clase de Derecho Ambiental. Y comencé a entender, ¿no es cierto?, o interesarme por el tema ambiental, que luego me llevó a un tema de antropología. ¿Qué universidad? En la Universidad de San Francisco. Ahí me gradué, ahí hice saqué mi título de abogado. No me considero un abogado. Ejercí y ya me di cuenta cuando ejercí que no quería esto, que había algo más, ¿no? Y creo que fue el tema de poder entender el derecho ambiental, 2008, derechos de la naturaleza. Hice mi tesis, fue la primera tesis en los derechos de la naturaleza, no hay jurisprudencia, no había nada, un par de sentencias. Pero era mucho estudio de la ecología y hice un minor en ecología, empecé un minor en ecología y ya comencé a entender esta dinámica entre el estudio del derecho y el estudio de las ciencias y luego eso combiné con el tema de las ciencias sociales y claro, ahí me hizo clic. Pero sí un defensor de los derechos de la naturaleza, pero no los derechos desde el estricto punto de vista legal, sino más bien desde la gestión, desde la acción, desde la participación. Iniciamos en las clínicas de la San Francisco un proceso súper interesante que buscaba generar jurisprudencia, esto con la Daniela Salazar, después, ¿no es cierto?, jueza de la corte, ella era mi profesora, y que me daba cuerda también para estas locuras, porque eran cosas novedosas que además los abogados corporativos o tributaristas o de niñez, estas cosas eran de hippies. Y lo que buscábamos era precisamente demostrar que a través de una actividad económica o productiva de un lugar concreto que no vale la pena hoy día mencionarlo, pero que se puede aplicar a cualquier otro caso de daño ambiental, se estaba no solamente afectando a los ecosistemas, sino además a las poblaciones. Pero esto desde una lógica del entendimiento del derecho de la naturaleza a existir y a mantener sanos sus procesos, sus ciclos evolutivos. Y para eso era clave entender los ciclos evolutivos. Ciencias ambientales, que eso, claro, obviamente no nos enseña. Pero comenzamos a trabajar conjuntamente con el Departamento de Ciencias Ambientales de la universidad para comenzar a hacer un tema más integral. Y ahí, bueno, no llegó a mucho más, me gradué y creo que cuando luego visité un par de comunidades, sobre todo en la Amazonía, por temas de trabajo, viví en primera persona una realidad social que si bien tenían una armonía impresionante con el tema ambiental, había una contradicción con su bienestar social, desde mi punto de vista. ¿Y eso se mantiene todavía? Para un poco ir mirando ya cómo ha ido esa evolución. Hablamos de casi más de 15, 16 años. Sí, yo creo que se mantiene y se profundiza, se hace cada vez más complejo. Mientras más personas estamos en este planeta, más se profundizan estos temas que necesitamos resolverlos de fondo. ¿Se profundizan o se visibilizan más, José Ignacio? Creo que ambos, pero cuando tienes una comunidad de 100 personas y después se convierten en 1000, yo creo que se maximiza y se profundiza el tema. Y claro, ahora con la comunicación se puede visibilizar más, pero creo que estamos en un momento importante de poder tomar decisiones que van a ser
muy relevantes para nuestro futuro, sea corto, mediano y largo plazo. Y es que ahorita estamos visibilizando este tema, ¿no es cierto? A lo que iba con mi historia de las comunidades es, ¿no es cierto? Hay un sentimiento, una percepción desde alguien que viene de la ciudad y que ha tenido el privilegio de tener una educación y ciertas comodidades y un entendimiento del mundo desde una cultura y una perspectiva específica, que si es que uno ve a estas comunidades, yo lo primero que pensaba es, claro, viven en la marginalidad, son vulnerables, no tienen acceso a los bienes o servicios o entretenimiento que yo puedo tener. Viviendo con ellos comencé a darme cuenta que más bien mi presencia ahí estaba generando una suerte de impacto negativo, en el sentido de que estaba visibilizando una realidad en estas comunidades que no iban a poder alcanzar seguramente ni las generaciones actuales ni las futuras cercanas, por un montón de brechas que existen, ¿no? Y creo que eso lo estamos viviendo hoy, un desencanto social importante por, son dolores de crecimiento, podría ser, dolores de desarrollo. Creo que entonces cuando entendemos y vemos que hay una cultura distinta, que vive en armonía con la naturaleza, pero en el momento en el que tiene que decidir si es que corta o no corta ese ceibo gigante, ¿no es cierto?, ese árbol milenario, para venderlo por pocos dólares, para luego, no sé, acceder a medicina. Claro, la complejidad en la toma de la decisión es mucho más complejo. Pero también aprendí que hay muchísimos puntos ciegos, que yo venía con una educación y con un sentimiento o una posición dentro de todo, de superioridad, pero tenía un montón de puntos ciegos, porque las comunidades, y aprendí específicamente de comunidades quichua, que un concepto que es interesantísimo, que es la suficiencia, que a muchísimos les puede parecer incómodo, porque cuando es suficiente, pero cuando tú te despiertas y eres parte de una comunidad donde la minga, donde lo colectivo es común, es normal, es del día a día, y tienes acceso a agua, y tienes acceso a comida, y tienes acceso a tranquilidad, y tienes acceso también a entretenimiento, que era salgamos a pescar en un río limpio con los niños, te das cuenta de que hay otra manera de vivir, ¿no?, de entender este tema. Alguna vez me decían sobre esto, ¿y tú crees que este tipo de vida y este tipo de estilo de vida sobrevive en el tiempo, se sostiene en el tiempo, o está destinado a desaparecer? Creo que como vamos está destinado a desaparecer cuando creemos que el mundo tenemos o es blanco o es negro, ¿no? Así de radical, José Ignacio. Si no aprendemos a respetar y a reconocer el valor en la diversidad, naturalmente, por un tema incluso casi como de un darwinismo radical, dentro de lo poco que puede entender la teoría de Darwin y de la evolución, es que el más apto y el más grande se come al más chico, y el que no se adapta pierde. Creo que estamos en un punto en el que o seguimos ese camino de mucha confrontación, de mucho caos, o aprendemos a integrarnos. Y creo que esa es una invitación que a mí me gusta, enfatizar. Creo que es momento de integrarnos, y para integrarnos necesitamos conocernos, y para conocernos tenemos que juntarnos y reconocer esas diferencias que tenemos. Ahora es irreversible ese escenario, cuando ya quizás podemos comenzar a pensar en el futuro, cuando también se plantean escenarios de mayor calentamiento, incremento de la temperatura, del tema del propio recurso, los alimentos, el agua. Eso es hasta cierto punto irreversible, porque también quizás todavía hay personas que a raíz del 2015, con la definición de los ODS, con este ajuste en la Agenda 2030, podríamos estar pensando en que quizás puede llevar a generar acciones. Yo soy positivo y quiero mantenerme con esperanza. Creo que estamos hoy en un momento, como te digo, trascendental, donde tomamos dos caminos. No podemos ir a
a medias tintas, no podemos ser tibios. Y para eso la Agenda 2030 nos marca una claridad interesante, pero se necesita reformas extremas en la manera en cómo manejamos los negocios. Unas reformas extremas que parten particularmente del Estado o de la propia gobernanza empresarial en este caso, porque al final el sector privado es el actor más importante en esta situación. Empieza desde lo individual, porque las empresas están lideradas y gestionadas por personas. Y creo que el cambio individual es más sencillo que un cambio cultural colectivo, pero hacia allá tenemos que caminar. Hay muchos liderazgos hoy en el Ecuador que están hablando precisamente de este tipo de necesidades, pero hay que hacerlo sin miedo. Y hay que decir, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo con ciertos cambios, más filantropía, un poquito más de ayuda benéfica y esperar que las cosas cambien, cuando los problemas de raíz siguen en la raíz y siguen creciendo. Para poder cambiar eso, entonces necesitamos cambios como, por ejemplo, un nuevo entendimiento de cómo gobernamos una empresa y para qué existe la empresa. Una empresa B, por ejemplo. Nosotros impulsamos desde Sistema B un modelo donde las empresas se mueven por un propósito que va más allá de la lógica económica. Y eso es difícil de entender, pero una vez que le encuentras la vuelta es, a ver, yo soy una aseguradora que vende seguros y existe para vender seguros. Ok, eso en el antiguo régimen. O en el la nuevo visión régimen, y visión que partían de los visión y orígenes de visión, las empresas. que funcionaba muy bien. Hoy, el propósito te invita a encontrar una razón de ser distinta, que sea qué tipo de problemática estás solucionando o aportando a solucionar haciendo lo que haces. Porque eso te lleva de nuevo a una pregunta bastante existencial. Ahí, bueno, el tema es interesantísimo para seguirlo profundizando, pero desde esta lógica de alcanzar ese triple impacto, el impacto en lo positivo, por supuesto, en lo social, ambiental y económico, esa parte del yo, de la persona también, ¿cómo se involucra? Y ahí traslado la pregunta a lo individual, a José Ignacio. Desde José Ignacio Morejón, ¿cómo generar más compromiso, más participación y que pueda un poco haber mayor entendimiento dentro de todos estos desafíos que como sociedad tenemos? Hablando de mi caso específico, y siento que es un proceso de construcción y de evolución constante, ojalá esté evolucionando, ojalá, mental, espiritual y profesionalmente, ¿no? Pero creo que es bastante sencillo volver a las bases. Creo que el COVID y la pandemia, en lo personal a mí me enseñó eso, ¿no? Yo vivía en Quito, yo trabajaba en terno, no que tenga nada contra los ternos, me parece una actividad previa a la entrevista nada más. Perdía mi tiempo en el auto, yendo de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, y era la normalidad. Con el COVID volvimos a las raíces, si quieres, y nos mudamos al lugar donde, que en este caso es la playa, es Santa Marianita, el lugar donde nos sentimos muy a gusto, conectados con la naturaleza y conectados con una comunidad más chica en la que somos interdependientes, donde compras el pescado al vecino, el pan a la vecina y donde lo que tú puedes aportar de repente no es algo tangible, es algo más intangible y dices, ¿qué tan relevante es lo que puedo aportar yo en esta comunidad? ¿No? Entonces te comienzas a hacer estas preguntas de si lo que hago en lo profesional tiene o no tiene sentido o genera o no genera valor para una comunidad específica, más allá de generarme plata en la cuenta, que eso es como uno de los resultados sine qua non de una actividad económica, una actividad profesional, ¿no? ¿Y cómo se llega a ese punto de quiebre cuando de alguna forma se deja esa zona de confort y quizás yo personalmente puedo decir, sí, creo en esto y lo quiero hacer, y mi familia, los que están conmigo, cómo también transmitir, trasladar, hacerlos vivir la experiencia quizás? O sea, yo creo que es una cosa que tú mencionaste en tu misma pregunta y es desarrollar digamos, esa resistencia al miedo, ¿no? O más bien, esa posibilidad o capacidad de
de aventurarte a pensar diferente. Porque hay una cosa interesantísima del ser humano y es que vivimos de mitos, vivimos de creaciones ficticias. Las ficciones son lo que nos diferencia de una especie u otra. Creemos en la democracia, creamos un sistema capitalista, un comunista, un socialista, lo que tú quieras, la religión. Creemos en estas ficciones que nos permiten, la misma empresa es una ficción que nos permite juntarnos muchas personas y crear una suerte de misión que luego eventualmente genera utilidades, ¿no? Si podemos crear esas ficciones, podemos también recrearlas, podemos reinventar esas ficciones. Y para eso yo creo que es necesario poder estar en una situación en la que quieras enfrentarte a pensar y repensar lo que es normal, ¿no? Y eso no es tan fácil, eso es incómodo. ¿Y qué tan complejo es llegar a eso? Porque quizás uno desde ese deber ser, pero no, yo quiero ser y parecer, más bien me quedo por acá. Yo creo que ahí viene un tema que no sé cuál es la receta, para serte sincero, pero a mí se me hizo muy fácil. O sea, siempre he sido una persona bastante inconforme con la autoridad. Y desde niño. A mí me expulsaron del colegio a los 12 años por ser un líder negativo. Y ¿qué puede ser uno de los 12 años de líder negativo? Sí, estaba procesando para tener algo. Pero creo, y les agradezco a estas personas que me marcaron en la vida en ese sentido, un momento traumático en ese momento, pero creo que eso también me formó en el sentido de que si es que tú no estás de acuerdo con algo y si es que tú crees que tienes la posibilidad de cuestionar un status quo, lo debes hacer. Y esa es la verdadera libertad. A veces hay consecuencias, pero aquí sigo, ¿no? Aquí sigo. Y tomar el riesgo, por supuesto. Claro, claro. José Ignacio, de lo que habíamos previsto como tiempo inicial, hemos superado, pero es muy grato seguir hablando sobre estos temas de sostenibilidad y por ahí unas inquietudes finales ya para concluir este espacio de Mi Huella. Tiene que ver que cómo este momento 2022 estamos, en este caso, lo ves tú, ¿cómo crees que puede incidir en el futuro la sostenibilidad? Más que el momento de 2022, me interesa responderte con otra pregunta, y es cómo podemos desde lo individual y desde la ciudadanía incidir en el futuro que queremos crear, en el lugar donde queremos vivir. Y para eso se va a requerir reflexión, apertura para el diálogo, espacios de conversación y sí, esta rebeldía a lo normal, no rebeldía sin causa, pero hay cómo reinventarnos y creo que eso es lo que nos va a permitir evolucionar y resolver problemas que el gobierno no va a poder hacerlo, ni los gobiernos del mundo van a poder hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo con tu familia, tú sí puedes hacerlo con tu edificio, tu comunidad, tus vecinos, tu barrio, tú puedes hacerlo en tu oficina, en tu equipo de trabajo. Y eso yo creo que va generando ese cambio. A veces nos hablan de que los cambios tienen que darse de manera macro, y de hecho los fondos de afuera vienen para resolver problemas macro. Pero los problemas macro son números y están muy alejados de la realidad. La realidad son las personas, el día a día, cómo te comportas, si decides o no pasarte esa luz en rojo, o si decides o no elegir un producto por su empaquetado más amigable con el medio ambiente, o si decides replantearte tu carrera, tu actividad económica y preguntarse, ¿estoy generando un valor? ¿El mundo está mejor si yo estoy haciendo esto o el mundo va a estar mejor si yo dejo de hacer esto? Y son preguntas difíciles y en muchos casos... Y para reflexionar y en la recta final, José Ignacio, ¿cuál es tu compromiso frente a justamente esta posibilidad de actuar y no solamente ser espectador?
tratar de ser lo más coherente, y esa coherencia también involucra incoherencia, ¿no? A veces uno cambia de parecer con data, con experiencias. Me comprometo sin duda a seguir conectando y seguir dialogando. Hay que dialogar y dialogar hasta que duela, y creo que esto es lo que nos va a permitir como colectivo, ya sea en mi comunidad chiquita en Santa Marianita o en la ciudad o en el país, poder generar los cambios, las modificaciones que son necesarias para tener una vida, la vida que queremos tener. Y esa vida, ojalá, como lo esperamos todos, sea sostenible, sustentable y sobre todo con estilos de vida que se respete mucho, sobre todo al ser humano y obviamente a la naturaleza. Agradezco muchísimo a José Ignacio Morejón, con quien hemos conversado en este espacio Mi Huella de Utopía Ecuador, y también agradecidos con Universidad de los Hemisferios por la grabación de este programa. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.